primero que nada quería agradecer al BID porque realmente logró algo que mi mamá ha estado tratando de hacer por muchos años, que es que volviera a Chile después de tanto tiempo. ¿Ya? Quiero empezar hoy contándoles un poco qué es lo que nosotros hemos estado haciendo, pero también cómo estas cosas se usan. Y para eso quiero comenzar con un video, que es un video que realizamos para un evento en el cual lanzamos un observatorio de datos económicos para España en conjunto con el rey y otras grandes autoridades. So what I want to do next is tell you a little bit of what has changed in this field, the new things that we're doing, but also how this is being used in practice. And to do that, I want to motivate this by telling you that actually people care about economic complexity. Mixing artificial intelligence or machine learning. Mezclando inteligencia artificial, aprendizaje por máquina no es una curiosidad académica, pero es importante para muchos países. Malasia tiene un plan con complejidad económica como meta número 1 de su economía. En Europa conocerán el famoso informe de Mario Draghi, emitió un informe para entender si Europa estaba adelante o atrás en las tecnologías clave, sostenibilidad o digitalización. ¿Qué técnicas utilizaron para entender si Europa estaba adelante o atrás de Estados Unidos o China y cómo usar el concepto de relación para esto? En el Reino Unido, en la estrategia de la Oficina de Ciencia usa estas mismas ideas que están en el mundo, y entendemos que hay un futuro en que tenemos que seguir mejorando, porque estas ideas son útiles para entender a un alto nivel de granularidad. Pero ¿qué es lo que es nuevo en este espacio? Empezamos hace muchos años usando datos de comercio y usamos esto para explicar variaciones en la complejidad, variaciones, desigualdad, y estos hallazgos se reprodujeron. Entendimos en este periodo que hay limitaciones importantes al uso de estas medidas derivadas del comercio. Uno es que estos datos son sesgados a favor de países que están integrados en las cadenas de valor de los vecinos. Cuando usamos datos de comercio para medir complejidad económica, tenemos alto nivel para Eslovaquia y México porque están integrados en la cadena de valor de Estados Unidos o Alemania en este caso. Y tendremos un nivel muy bajo para Australia, que exporta materia prima, pero tenemos que entender que hay algo más que está sucediendo. Durante una década se usaron fórmulas para mejorar y cambiar la forma en que calculábamos los vectores. Lo que teníamos hace años era una idea sencilla. Tal vez la información no está escondida en los datos de comercio, sino en otras fuentes. Vamos a ver datos de patentes, de investigación, y vamos a calcular y ver cuál es su complementariedad. Y cuando usamos, por ejemplo, datos de patentes y reemplazamos productos por categorías tecnológicas, y México de repente no tiene resultados tan buenos y Australia resultados fantásticos. Y en la investigación, Australia muy bien y Chile mucho mejor que si solo miráramos la exportación. Entonces fue posible encontrar complementariedad, y estas complementarias llevaron a modelos mejores para explicar el crecimiento económico futuro y variaciones internacionales en desigualdad e emisiones. La previsión última nos dice que el mundo es diferente del mundo en que crecimos. La mayor parte del crecimiento que veremos en la próxima década estará concentrada al sur y sudeste asiático. La previsión de crecimiento mayor está en la India. Otra economía que va a crecer mucho son las Filipinas, Vietnam e Indonesia. Pero queríamos ir más allá de estos sets de datos que se colectaron, los datos administrativos de comercio, patentes e investigación. Buscamos productos digitales, motivados por diálogos que yo estaba teniendo con personas en bancos centrales que querían saber del comercio digital, y ellos no podían producir estos datos porque hay algo incómodo, que es el modo 3 de comercio. Si uno está en Europa y compra algo en Amazon, parece que hubiera comprado de Luxemburgo, con realidad eso no es así. Si está en los Estados Unidos y usan TikTok, es una exportación a las Islas Caimán, y esto no es bien así. O sea, hay una fuente que es diferente de la residencia fiscal de las empresas. Lo que hicimos fue utilizar ser bueno en aprendizaje por máquina en mi equipo y usamos patrones de consumo y datos corporativos en centenas de países, decenas de sectores y millares de empresas.
Voy a darles algunas ideas. Primero es que el comercio digital es un tren que uno no se quiere perder. Crece mucho más rápidamente que otras formas de comercio. 25% al año es su crecimiento, enorme para cualquier estadística macroeconómica. También tiene una geografía bien diferente. Todos los países exportan y importan, porque eventualmente uno tiene que exportar para comprar lo que no puede hacer. Pero en el sector digital uno puede ser un importador neto, puede importar usando sus productos físicos de exportación. Un país como Estados Unidos, que piensa que tiene un déficit comercial, en realidad tienen un producto digital enorme, un superávit, cuando consideramos este efecto. California, por ejemplo, si vemos sus estadísticas, parecería tener un déficit grande. En realidad exporta a través de routers y importa a través de puertos físicos. Y finalmente, estos son sectores de alta complejidad. Los incluimos en la estadística de complejidad. El valor para los Estados Unidos y Singapur aumenta con este efecto. ¿Cómo es que estas ideas se implementan? Y estas ideas se implementan en las manos de las personas, no solo en sus mentes, creando instrumentos que permitan explorar la información. Un ejemplo es Data Saudi, una plataforma que construimos con el Ministerio de Planificación de Arabia Saudita y que es un sistema emblemático de distribución de datos para la economía del reino. Otro ejemplo es Data México. Construimos junto con la Secretaría de Economía de México, y es un sistema de distribución de datos amplio que incluye datos generados no solo por la Secretaría de la Economía, pero por varias entidades de gobierno. Otro ejemplo es la OEC, que es una plataforma desarrollada hace 15 años atrás y que pone a disposición datos internacionales de comercio para muchos países. Y la razón por qué lo construimos es por esta idea profunda pero sencilla, que el mejor momento de construir una bomba de incendios es antes que ocurra el incendio. Siempre cosas que pasan mal y que uno tiene que ocuparse. Esa es una realidad de trabajar en una organización grande o con mucha gente. Y uno siempre trata de reaccionar a esas cosas y construir algo. Y una vez que pasa el problema, hay que ponerse al día. La idea de construir una bomba no es porque haya un incendio, sino porque puede haber un incendio en el futuro y uno siempre espera que haya un incendio. Ese incendio en 2020 fue el COVID. Hoy día, aranceles podría ser. Y si uno no construye la infraestructura primero, no se va a estar preparado para lidiar con ese incendio. Un ejemplo, en 2019 comenzamos a trabajar con el secretario de Economía de México para construir Digital México. Y después cambió. Todos tenían que trabajar desde la casa, incluyendo los diplomáticos de México en el mundo. Y puesto que nos habíamos preparado, pudimos liberar o lanzar Data México y pudimos empoderar las unidades diplomáticas del mundo para que usaran esta plataforma en los esfuerzos de inversión directa extranjera y exportaciones. Un caso del gobierno de México que entrenó a su gente del mundo para usar esta plataforma en sus presentaciones, promover inversión extranjera directa y esfuerzos de exportación donde todos podían juntarse por Zoom. Otro ejemplo es el trabajo que hemos hecho con colegas en Indonesia. Las personas en Indonesia están preocupadas sobre el comercio. Es un país que solía ser especializado en materias primas, pero se ha industrializado. Exportan ropa, vestimenta, electrónica y con China se ha creado una oportunidad para ellos. Creamos una herramienta de simulación intuitiva y fácil de entender. Si Estados Unidos impone un arancel de 10% sobre China, experimentaríamos una disminución de exportaciones de China a Estados Unidos, pero otros países entrarían a llenar esas brechas. México, Canadá, Vietnam subiría. También sectores de China, ¿cuáles son los más afectados según este modelo? Se puede identificar y viendo esos sectores también se ve qué países se beneficiarían más. En el caso de Indonesia esperaríamos, por ejemplo, que un aumento de 10 puntos porcentuales de aranceles de Estados Unidos a China no beneficiaría a los exportadores, sino aquellos de la industria textil
textil, de casos y otras vestimentas, otro tipo de vestuario. El último ejemplo es uno que no hemos liberado todavía, es un proyecto que estamos trabajando con gente de México. Como ustedes bien saben, la cadena de valor de México y de Estados Unidos están profundamente integradas. Un producto como auto que exporta México a Estados Unidos incluye muchos insumos, de los cuales son fabricados básicamente en México y otros insumos en Estados Unidos. Aquí pueden ver el producto, pueden ver todos los insumos que toma. Y, por ejemplo, un insumo que usan como el embrague es producido básicamente en Estados Unidos. Entonces habría un arancel sobre el auto que sería un arancel indirecto aplicado a estos productos, porque tendrían que viajar de Estados Unidos a México y después de vuelta de México a Estados Unidos dentro del vehículo, y por lo tanto sería grabado nuevamente. Y por supuesto esto lo podemos hacer para cualquier sector. Mañana la conversación, si no es sobre autos, sino electrónica, también se puede hacer. Para no ser repetitivo, tal vez el mejor momento de construir el arca es antes del diluvio. Ahora regresamos a nuestro panel excelente. Ahora, César nos mostró el papel esencial de las nuevas tecnologías como aprendizaje de máquinas y inteligencia artificial y cómo pueden desempeñar para impulsar el crecimiento de los países. Ahora, esta sesión trata sobre cómo utilizar las innovaciones tecnológicas para erradicar la pobreza. Ahora, el primer paso para reducir pobreza es crecimiento nacional, del que hemos oído hablar de César. Pero también podemos usar la tecnología para identificar quiénes son los pobres que necesitan apoyo. Podemos usarla para evaluar si nuestros programas para erradicar la pobreza sí están funcionando. Así que para comenzar, una pregunta para todos es: piensen en un momento en que la tecnología les sorprendió completamente por cómo podía ayudar a las personas vulnerables. Piensen una vez cuando la tecnología los sorprendió totalmente y cómo podía ayudar a los pobres y vulnerables. Ahora, ministra, estamos en su casa, así que por favor, comenzamos con usted. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Creo que es importante ponernos esta discusión en el contexto, en mi caso, como ministra de Desarrollo Social y Familia, de cómo vamos modernizando y incorporando las nuevas herramientas tecnológicas en la protección social. La tecnología siempre, como fruto también del trabajo humano, ha ido transformando nuestras condiciones de vida y podemos todo tipo de tecnologías, desde el manejo del fuego, el desarrollo de la electricidad, el desarrollo de las vacunas, solo por decir algunos, que innegable su rol. Y por supuesto hoy día, frente a las nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología, algunas de las cuales hemos visto, tenemos el deber, creo, de ponerla al servicio de poder enfrentar la desigualdad social. Y en ese contexto es el desafío que asumimos también desde el Ministerio de Desarrollo Social y Chile. Y ahí quisiera destacar algunos ejemplos que tienen que ver con la información social que tenemos y cómo podemos ir modernizándola para llegar de mejor manera a las personas. Nosotros en el Ministerio manejamos el registro social de hogares, que maneja la información social de las personas en el país, un registro que además tiene en Chile una amplia cobertura, sobre el 85%, pero que hoy día estamos constantemente mejorándolo para incorporar datos administrativos e interoperabilidad entre distintas bases de datos, algo que podría ser un poco básico considerando toda la información que tiene el Estado, pero que hoy día lo estamos, o los últimos años, incorporando. Y eso nos permite, por ejemplo, automatizar beneficios sociales, evitarle a las personas trámites engorrosos, evitarle ir a un conjunto de servicios fragmentados. Y un ejemplo muy concreto fue la automatización del subsidio único familiar que nosotros como gobierno implementamos el año 2023, un subsidio que llega a niños, niñas y adolescentes vulnerables, que solo con la automatización, evitando el trámite que deberían hacer sus madres habitualmente, logramos crecer su cobertura a 500.000 niños que no lo estaban recibiendo. Y el Estado hoy día tiene esas herramientas, tenemos las tecnologías para hacerlo, entonces podemos plantearnos justamente poder ir avanzando en ese sentido. Creo que eso también tiene que ver con que tenemos una infraestructura que nos permite estar utilizándola al servicio del bienestar social y de enfrentar la desigualdad.
Thank you. Muchísimas gracias. Y, de acuerdo, tenemos esa responsabilidad. Now, Ministro Prasad, vamos a ver su experiencia en Guyana. Vamos a volver en unos minutos, pero primero algo que lo haya sorprendido. ¿Cómo la tecnología puede ayudar? Yo no creo que la tecnología sea sorpresa. Mire, nosotros tenemos un celular que es extensión de nuestras manos y que hemos logrado hacer es aprovechar la tecnología y ver el advenimiento de nuevas formas de tecnología y utilizarlas para mejorar los sistemas, asegurando, como en el caso de Guyana, cómo los podemos usar para inclusión, acceso, transparencia y desarrollo de soluciones de frontera. Una cosa tan fácil como crowdsourcing se puede usar a través de un celular donde una pregunta es lanzada a cualquiera de la población, aunque sean los que están usando el sistema o esas personas que tienen que utilizar los sistemas para ofrecer servicios. Y se puede tener una retroalimentación de las preguntas. Pienso que eso es clave. Y aunque no es sorpresa, sí tiene un gran impacto, porque cuando uno utiliza la tecnología de cualquier tipo, uno pueda tener y relacionar y ver y tener la respuesta y tener la capacidad inmediata de analizar los datos que le están entrando. El incorporar o aumentar crowdsourcing es una forma de la inteligencia artificial y la forma que se usa para tener una experiencia personalizada y cómo se usa para tener a personas que puedan sentir el beneficio de interfaces con casa, y eso es importantísimo. En Guyana estamos revolucionando nuestra arquitectura digital. Estamos haciendo avanzar nuestro país desde un sistema basado en papel a uno sin papel en este momento, y eso nos ha dado un salto gigante, aprovechando toda la tecnología, desde crear, por ejemplo, un sistema de gestión de registros, donde vemos todos los documentos de beneficiarios, cerciorándonos que estamos con un conjunto de datos grandes y estamos apuntando a la población más vulnerable. Y también ver cómo, como gobierno, podemos aumentar la efectividad de la eficiencia y tener ese impacto grande que queremos ver en nuestro país. Excelente, muchísimas gracias, ministra. Eso de tener la tecnología a la mano para poder tanto comunicar como al nivel macro, usarlo para los sistemas, para andar nuestros sistemas de protección social, es esencial. César. Creo que cuando la gente piensa en tecnología, hablamos de aparatos o cosas así. Yo quiero pensar en lo contrario, el proceso de fabricarlos, hacerlos, y cómo eso es transformador para la sociedad y ayudando a los pobres. Hay un trabajo que terminamos con Ed Glaser hace poco, donde examinamos la trayectoria de las personas que eran pobres en Brasil, migraban a una ciudad y queríamos saber qué ciudades eran las mejores para sacar a la gente de la pobreza. Lo primero, no es de sorprender, en el norte de Brasil la gente escapaba de la pobreza a una tasa más lenta que en el sur de Brasil. Pero, a ver, ¿por qué queríamos saber? Y cuando empezamos a explorar y a encontrar un mecanismo, primero dijimos, bueno, la composición de la industria en el sur de Brasil es distinta de la del norte. Podemos decir que hay una complejidad, pero ¿qué pasa sobre lo que está haciendo que las personas escapen de la pobreza? Y encontramos, cuando hay datos, si había una mezcla social en el lugar de trabajo con niveles distintos de habilidad y de ingreso. En el norte de Brasil, la gente educada, la mayoría de la gente educada trabaja en el gobierno, y los de baja educación, con menores niveles de educación, trabaja en terreno, en agricultura, y no hay mezcla, no hay aprendizaje, no hay, hay gente con mayor nivel de habilidad que trabaja con el de menor nivel de habilidad en el sur, y por lo tanto escapan a la pobreza más efectivamente. No es solo acceso a un aparato, sino trabajar en cosas de alta complejidad, una división del trabajo, y hace que la gente escape a la pobreza. No es sobre los procesos, no es sobre los aparatos, sino es un proceso. Absolutamente, fascinante, de acuerdo, ¿no? Que es mucho más de la máquina que tenemos en la mano. Josh. Un hallazgo que le sorprenda.
quería compartir un ejemplo que era de sorpresa en dos formas, tanto por cómo ilustra el potencial de la tecnología, sino también algunos de los límites de la tecnología. En mi grupo, en Berkeley, mucho foco se ve en diseñar tecnología de vanguardia para procesar imágenes satelitales y datos de fuentes privadas para programas de protección social. Por mucho tiempo he colaborado con una organización humanitaria que se llama Give Directly, que se especializa en dar sistemas de captura a hogares de bajos ingresos. Y es el uso temprano de imágenes satelitales. 10 años atrás, cuando estas imágenes estaban disponibles, las imágenes satelitales de alta resolución empezaron a usar estas tecnologías sin inteligencia artificial, sin machine learning, tomando áreas de las regiones que servían, y los analistas entonces veían esas imágenes de esos hogares que se veían los más pobres. Y esta es una parte operacional bien importante de sus programas, porque era muy costoso para ellos discernir cómo determinar qué hogar era pobre y qué hogar no era pobre. Entonces construyeron programas que eran muy innovadores en ese momento, usando las imágenes satelitales de alta resolución. Ahora, lo que es de sorprender o no sorprender es cuán rápidamente los hogares de estos pueblos se dieron cuenta que los hogares que tenían arraigambre y con reglas, o sea, aquellos hogares sin metales recibían esto, y los hogares con metales estaban mejorando sus hogares, pero querían ser más elegibles para las transferencias en efectivo que iban a estas casas. Entonces es importante cómo la nueva tecnología puede desentrabar casos de uso innovadores, pero también destaca el cómo tiene que considerar los ecosistemas sociotécnicos, cómo la gente reacciona a las nuevas tecnologías que se utilizan en los programas. Muchas gracias. Eso también nos muestra algunos de los riesgos que enfrentamos cuando usamos la tecnología, que esos incentivos que enfrentan las personas. Ok, entonces ahora para meter un poco más en la carne, nadie va a beneficiar del uso de estas tecnologías nuevas si no los adopta. Entonces, César, quiero retomar un punto clave de tu presentación. Nos has demostrado que la inteligencia artificial, machine learning, puede ser súper importante para impulsar el crecimiento de los países. Pero no todos los países están adoptando estas tecnologías a la misma velocidad. ¿Por qué no? Creo que hoy en día hay grandes diferencias que podríamos decir incluso culturales de la percepción o el nivel de aceptación que las sociedades tienen sobre estas tecnologías. Entonces yo hoy en día vivo en Francia. Europa es un continente que en promedio es muy escéptico de las tecnologías digitales, es muy escéptico de las compañías extranjeras, americanas, que participan en estos sectores, y en general es un continente que ha sido muy proactivo en generar regulación, que por un lado defiende al consumidor, pero por otro lado ha hecho que la innovación en estos sectores desde Europa haya sido muy difícil. Y de vez en cuando en mes, me subo en un avión y me voy, ¿no es cierto?, a Indonesia, o me voy a los Emiratos Árabes, y hay un mundo que está en una conversación distinta. Y eso yo lo encuentro muy refrescante, porque, por ejemplo, cuando uno va al sudeste asiático, un mundo donde ven la tecnología como un gran aliado y un potencial de crecimiento que les va a generar, y tiene una actitud que es muy distinta de la que observamos en Europa, por ejemplo, y están tratando de desarrollar su industria digital, tecnológica nacional, usando una visión muy distinta. Por ejemplo, en Corea también tiene una visión muy distinta a la de Europa, donde han desarrollado muchos mercados de venta de datos que los han ido estructurando y desarrollando, pero que ha permitido que muchas personas tengan acceso a distintos datos que puedan combinar para poder hacer productos, para poder hacer investigación. Entonces creo que hay grandes diferencias, y quizás en Occidente nos olvidamos de que nosotros somos una quinta parte del mundo, ¿no es cierto? No somos el mundo completo, y esas diferencias de actitud, esas diferencias culturales, esas diferencias de percepción, sí yo creo que tienen una incidencia muy grande en los caminos que uno va tomando, qué tanto se va desarrollando la tecnología, qué tan rápido se itera, porque este es un proceso muy iterativo, y eventualmente eso va a generar diferencias a largo plazo.
Y un seguimiento rapidito. ¿Sí? ¿Hay algo que los países pueden hacer para cambiar esas actitudes? ¿Has visto algo? No, yo creo que sí es importante tener ese liderazgo, por ejemplo, ¿no es cierto? Las personas muchas veces miran a otras para saber no solo qué hacer, sino incluso cómo opinar o cómo sentirse. Y en ese contexto, tener ejemplos, tener champions que son capaces de mostrar que estas cosas se pueden hacer en ese lugar y que lo pueden hacer de manera positiva, creo que es importante. Pero son muy difíciles de generar cuando hay un ecosistema que está en contra. De acuerdo. Ok, hay que adoptar, pero no solo eso adoptar, obviamente es cómo se usa. Entonces, oímos un poco... Ministra, escuchamos algo en su respuesta inicial de cómo Guyana está usando estas tecnologías. Me encantaría escuchar un poco más sobre cómo podemos usar la tecnología para identificar quién necesita ayuda y luego entregar los servicios a esas personas. ¿Qué está haciendo Guyana? Guyana está haciendo mucho, bastante, y nos está llevando desde un punto donde había poca digitalización a donde estamos avanzando ahora que haya digitalización total. Hemos visto la parte de identificación del proceso usando tecnología geoespacial, de lo que habló Josh. Y podemos no solo identificar las poblaciones vulnerables, sino que también podemos graficar la distancia que las personas tienen que viajar para tener acceso a los servicios. Y también tenemos una región interior donde el terreno ahí es muy, muy desafiante, la geografía, y así tenemos que entender cómo la gente puede tener acceso a nuestros servicios, teniendo en mente de que tiene que haber inclusión con beneficios iguales. El ministerio que yo tengo es el de Servicios Humanos y Seguridad Social, porque involucra a todos, de los beneficios o pensiones de ciudadanos de tercera edad a personas con discapacidad teniendo asistencia o personas que son vulnerables y que no tienen asistencia. Entonces, cuando estamos proporcionando esa asistencia, a esa ayuda, estamos viendo la economía, el espacio fiscal y asegurando que en todo momento la solución que podamos implementar pueda no solo ser eficiente y efectiva, sino también que sea costo efectiva también. Utilizando la tecnología geoespacial es clave para hacer una representación cartográfica de ver dónde están las personas, cómo usan los servicios, qué tipo de servicios tenemos que entregar, cuáles son las implicancias de costo para los gobiernos y para los beneficiarios que están usando nuestros servicios. Además de eso, estamos transitando conjuntos de datos de toda la población que les mencioné, lo estamos llevando a un registro grande, completo, que nos va a permitir acortar el tiempo para la entrega de servicios, mientras que antes una aplicación tenía que venir de muy lejos del interior, entre, por ejemplo, población indígena, tomaba días. Hoy día estamos viendo soluciones donde los datos, los insumos van a un servidor central, esa aplicación se procesa y en ese momento, en vez de que esperen largo tiempo, pueden tener su beneficio a corto plazo. También viendo de cómo se usan los sistemas de pagos y todas estas cosas las hemos estado haciendo ya. De lo que le he dicho, el desafío es cerciorarse de que sus datos sean validados, de que sus datos sean auténticos, y ese va a ser el desafío para llevarnos donde queremos llegar. Además, todo eso estamos ampliando aún más para asegurarnos de que hay un modelo integrado, no solo dentro de este ministerio, sino interagencia multisectorialmente, vinculándonos con otras agencias, departamentos, para entender cómo las personas están beneficiando y recibiendo los beneficios y apoyo necesario. Por ejemplo, gestión de casos, registro de personas, por ejemplo, que han experimentado casos de violencia, abuso infantil, género, y cómo se puede transversalizar todo eso se incorpora, y esto requiere de apoyo e inversión. Por lo tanto, los gobiernos están viendo un modelo de país mucho más grande. Estos son carteras que calzan dentro de ese modelo cuando uno habla de gobierno electrónico y ayuda que identifique a las personas y se cerciore de que son servidos. Nos vamos a beneficiar significativamente de un crédito de inversión del BID y de cooperación técnica, y
y donaciones. Y esto combinado con la voluntad política, voluntad de abrazar e incorporar la tecnología, va a permitir a Guyana trascender de donde estábamos a donde estamos ahora, y el camino a futuro es uno bueno, porque ahora podemos saber y tener datos, capacidad analítica, y podemos tener una recopilación de datos excelentes y en muchas formas poder asegurar que las personas claves que requieren de nuestros servicios se están beneficiando de esos servicios. Muchísimas gracias. Esa capacidad de recoger datos, de analizarlo para identificar a quienes necesitan apoyo es absolutamente clave, y quiero cavar un poco más profundamente en eso. A todos nos gustaría dar beneficios a todo el mundo, ¿no? Pero no tenemos presupuestos ilimitados, desafortunadamente. Así que quiero cavar un poco más ahí con Josh. ¿Puedes darnos, a medida que pensamos más sobre esta identificación, puedes darnos un ejemplo concreto de cómo usar la tecnología para hacer esto? Ir profundizando un poquitito. Sí. De verdad, me baso en los comentarios de la ministra. Primero hablé sobre cómo esta organización humanitaria enfrentó la dificultad de identificar hogares rurales y pobres. Este es un desafío enfrentado por las agencias de protección social y políticas gubernamentales en todo el mundo. Mucho. El 75% de mi trabajo actual involucra colaboración con agencias como esta para cerciorarse si es que y cómo la inteligencia artificial y machine learning nos puede ayudar en esta identificación. Esa es la pregunta objetivo. Un ejemplo concreto. Este es un ejemplo de una alianza con este Ministerio de Protección Social de Togo, un pequeño país en África Occidental. Y primero, entonces, me conecté con este ministro en el punto máximo de la pandemia en África, cuando las cosas estaban muy mal. Y ella me había contactado porque había escuchado que mi laboratorio es capaz de tomar imágenes satelitales, y en vez de que los analistas determinen cada hogar, sino usar la inteligencia artificial para crear fotos de alta resolución en estimaciones a nivel granular del pueblo, etcétera. Y como ministra tenía un presupuesto que tenía que distribuir en los pueblos rurales, pero en Togo en ese momento no había ningún mapa de la pobreza exacto. No había conjunto de datos administrativos que pudiesen decir cuáles eran los más pobres hogares con la mayor necesidad de apoyo gubernamental. Y por lo tanto, durante, el último censo en Togo se había hecho 15 años antes. No había un sistema de identificación nacional único como en Chile, ni tampoco registro social. Entonces comenzamos a trabajar y toma un par de semanas construir estos modelos satelitales que puedan procesar e identificar estos pueblos más pobres. Y esto lo traigo acá a colación porque fue el inicio nomás, y fue lo que era estimulante e innovador, es que cuando incorporamos a más ministros al sector privado en toda esta colaboración, porque a través de una combinación de no solo datos satelitales, sino que datos de celulares, de operadores móviles, pudimos identificar muchas regiones pobres y también los suscriptores o los individuos más pobres del país a través de esta compilación de datos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la intuición es simple, no tengo tiempo mucho para ir ahí. Las ubicaciones más pobres se veían distintos de una ubicación rica. En la imagen, si ven la huella de datos que genera la gente, los más pobres son distintos las huellas. Si son datos telefónicos, dedican menos tiempo a un dispositivo distinto, celular, o no hacen llamadas internacionales, pero a través de una combinación de encuestas cualitativas, al igual que algoritmos de machine learning, pudimos diseñar modelos que podían estimar o calcular como un proxy o representante de la riqueza o pobreza de la persona. Ningún sistema es perfecto, por supuesto. Escribimos muchos trabajos sobre cómo estos algoritmos tienen limitaciones del machine learning. Pero para alguien como la ministra en Togo, la pregunta no es si este algoritmo de machine learning es perfecto o no.
es o no mejor que las otras cosas disponibles, porque en Togo, en 2020, en el punto máximo de la pandemia, con el censo ya de 15 años de antigüedad, iba a haber errores por exclusión. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hicimos fue analizar cuidadosamente el tipo de errores de exclusión causado por un sistema versus el otro. Y en Togo, este sistema en particular que usa imagen satelital de celular y machine learning, redujo el error de exclusión ya en 15%. Y traigo este ejemplo a colación porque es un uso de una tecnología específica en un momento específico, lugar específico. No quiere decir que esta solución en particular iba a funcionar en todas partes. Hay mucha preocupación sobre privacidad, transparencia, sobre manipulación. Es cierto que las personas aprenden, pero uno dice cómo la persona va a aprender a usar el teléfono distinto. Son todas estas consideraciones y que puedo contestar preguntas, pero alcance, pero limitaciones también de tecnología. Muchísimas gracias, Josh. Y yo creo que, o sea, aunque tal vez en Chile, aquí en Chile no, hay muchos países en esta región que sí tienen las mismas limitaciones de datos que mencionas, ¿no? Que no tenemos un censo de ya hace varios años o encuestas actuales. Así que esas tecnologías realmente abren una puerta. Ok, ahora viajamos un poco al sur, desde Guyana y Togo, aquí, de nuevo aquí para Chile. Nos hemos metido mucho en identificación y algo de adopción, pero también podemos usar la tecnología para evaluar nuestros programas. Ahora estamos enfrentando más y más crisis, tanto como crisis económicos, como desastres naturales. Entonces, la pregunta que tengo, ministra, aquí en Chile, ¿cómo, o sea, además de lo que ya mencionó, cómo está utilizando Chile la tecnología tanto para evaluar sus programas como para responder a algún crisis específico? Sí, que voy a partir por lo último, porque tenemos desafíos, bueno, en Chile, en el mundo, pero en particular nosotros, que han sido importantes asociados a catástrofes naturales. Y un poco a propósito de la pregunta con la que terminaba César, ¿cómo estamos preparados antes de que llegue ese desafío? Nosotros tenemos sin duda desafíos importantes en materia de poder construir y fortalecer una protección social adaptativa. Nosotros, a propósito de que somos un país de terremotos, por ejemplo, tenemos capacidades instaladas para enfrentar la emergencia bastante desarrolladas desde el punto de vista de proteger la vida humana, desde el punto de vista de mapas de riesgos de desastre, pero cuando hablamos de la protección social tenemos instrumentos menos desarrollados para enfrentar esas situaciones, pero sí tenemos una infraestructura tecnológica que nos ha permitido responder mejor a esos desafíos. Y así como tenemos en circunstancias normales programas sociales que requieren una identificación de beneficiarios muy focalizadas, cuando llega una catástrofe nos pasa también que tenemos por el contrario, tenemos el desafío de llegar a poblaciones que se vuelven muchísimo más amplias, como sucedió en la pandemia, como ha sucedido, por ejemplo, con grandes incendios forestales que hemos tenido recientemente, urbanos forestales en nuestro país. Y creo que algunos de los avances que mencionaba en la respuesta anterior fueron súper relevantes para que se pudiera responder rápido. Por ejemplo, en la pandemia, una vez que las autoridades tomaron la definición de dar apoyos monetarios a las familias que estaban en cuarentena, que éramos prácticamente todas, había una base que permitió que se implementara de manera muy rápida el registro social de hogares, la posibilidad de completar el registro social de hogares de complementar de manera digital. Tenemos una clave única que es una identificación digital que es prácticamente universal. Tenemos una bancarización masiva a través de una cuenta RUT. Por lo tanto, una vez que se toma esa decisión de política pública, ha sido posible implementarla muy rápidamente en ese momento con transferencias monetarias. Y luego eso mismo, que ya se van como afinando el funcionamiento de esos instrumentos. A propósito de estas otras catástrofes, en los últimos 3 años nos han tocado incendios urbanos forestales importantes, nos han tocado inundaciones también con alto daño,
bueno, en distintos ámbitos, pero en particular en viviendas, por ejemplo, y a la familia, tenemos una infraestructura que nos permite aplicar una ficha de emergencia muy rápida, que nos permite entregar un bono de enseres que en los primeros 10 días estamos pagando de manera universal a los afectados por una situación así. Hemos podido desarrollar, a propósito del desarrollo bancario y de la bancarización masiva, instrumentos como le llamamos un bolsillo familiar electrónico de emergencia, que es como que está asociado a la cuenta RUT que tienen prácticamente todas las personas en Chile, que permite, por ejemplo, hacer gastos, en ese caso, en comercios del rubro de la construcción y la ferretería. O sea, poder llegar con una herramienta y desarrollarla muy rápidamente, creo que ha sido también tener una mejor infraestructura. En materia de utilizar datos, información satelital, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, esto todavía tiene desafíos, pero el Ministerio de Vivienda, a propósito del último gran incendio que tuvimos, que fue un incendio en la región de Valparaíso con mucha afectación de vivienda, cambió la forma de evaluar los daños de las viviendas, que habitualmente era casa a casa, con profesionales, y bueno, eso por supuesto tenía varias ventajas en algún sentido, pero necesitábamos conocer muy rápido cuál era el nivel de daño, y con el uso de no solo datos satelitales, sino vuelo de drones, eso se logró, algo que demoraba 3, 4 meses, se logró reducir muchísimo. Entonces creo que eso nos permite ir mejorando. Todavía nos queda muchísimo por delante y también nos falta, porque catástrofe a catástrofe vamos pensando cuál es el mejor instrumento de protección social. O sea, también tenemos que tener y tenemos que pensar y estar más preparados respecto de cuáles van a ser esas ayudas, cuáles van a ser esos beneficios, pero yo creo que lo que nos permite constatar esto es que hoy día herramientas tecnológicas tenemos para ponerlos al servicio de eso. Excelente, muchas gracias. Yo creo que eso de tanto identificación como especialmente en momentos de crisis, poder, como vimos tanto de Guyana como de Chile, poder entregar recursos de inmediato, ¿no? Históricamente muchas veces estamos enviando recursos a hogares meses después del incidente que ya han avanzado con sus vidas. Es absolutamente clave. Ahora, bueno, yo tengo muchas preguntas más, podríamos pasar todo nuestro tiempo con eso, pero quiero dar una oportunidad a la audiencia, que muchos de ustedes ya han dado preguntas que yo he visto. Así que voy a comenzar con una pregunta que quiero hacer para Minister Persad. Usted se refirió a una expansión masiva en los servicios de datos en Guyana para que los sistemas hablen entre sí. Una pregunta en el contexto de esta expansión, y Josh también lo mencionó, es la seguridad. ¿Cómo es que Guyana, ante esta gran expansión, está manejando ciberseguridad, gobernanza de datos y privacidad? Acabamos de promulgar una legislación que cuida el marco, que se encarga del marco legislativo para protección de datos. Cuando las personas usan cualquier sistema que tenga que ver con compartir datos, hay preocupaciones, lo que es una preocupación razonable. Además del legislativo que está enfrentando la protección de datos, es imperativo que donde se guardan los datos sea crucial el saber quién tiene acceso. Tenemos un centro de gestión de datos donde están todos los datos almacenados y hay selectividad en el acceso a los datos y todos los sistemas que se están desarrollando. Hay un enfoque en etapas donde hay insumos, que es un aspecto, después acceso, utilización, que es otro aspecto. También estamos haciendo cumplir más legislación para poder tener una respuesta robusta a la protección de los datos. Excelente. Quiero hacer un seguimiento con la ministra sobre eso mismo, porque Chile ya tiene muchos años tal vez de un sistema de datos de identificación, ya se están avanzando con la tecnología, pero puedes comentar usted sobre cómo piensan sobre la privacidad y la seguridad de los datos. Bueno, sin duda es un tema que es muy
muy importante en este sentido, el valor de tener bases de datos, y el Ministerio las tiene. Por supuesto, es muy importante para tomar decisiones, pero el cuidado, la protección de datos es fundamental, y también la confianza de las personas en la institución pública en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene las bases, bueno, el registro social de hogares mencionamos, pero no mencioné antes, pero que estamos trabajando en un proyecto de ecosistema digital que integra el registro social de hogares, que integra una ventanilla única de beneficios sociales que permite cruzar, por ejemplo, cuáles son los beneficios que está recibiendo una persona de salud, del municipio, del ministerio. O sea, ahí tenemos muchísimo que avanzar. Y también que integra la base de datos del Banco Integrado de Datos Sociales. Y eso es porque el ministerio puede solicitar información a otros ministerios, pero tiene que estar sin duda muy clara para qué es esa información. Y también, y algo que me parece que es muy importante, nosotros hace poquito terminamos el trabajo de campo de nuestra última encuesta de caracterización socioeconómica, y ahí hacemos, por ejemplo, un llamado a las personas, a los hogares a contestar. Es una encuesta, es la segunda encuesta después del censo más amplia en términos de población, es una encuesta muy completa, y tenemos que llamar a las personas a contestarla y darles la confianza que cumple una finalidad absolutamente distinta que el registro social de hogares, que sus datos, o sea, y el Estado en eso tiene que ser muy claro, para qué recopila ciertos datos, para qué se va a utilizar, y a veces, por ejemplo, esa confianza es necesaria para que cosas tan distintas como una encuesta que es necesaria para caracterizar, para que el Estado tenga estadísticas y todo eso, no se mezcle con un registro que es fundamental para identificar usuarios. Entonces creo que ahí hay una serie de mecanismos que no solo es importante incorporar, sino que también es importante transmitir a la ciudadanía para que exista esa confianza. 100%, esa es la seguridad, pero que viene juntos con eso la confianza. César, ¿quieres agregar algo? Sí, creo que todo eso es importante, pero también creo que hay ciertas cosas que también es importante agregar y considerar acá, que es de que cuando uno está haciendo trabajo con datos o en sistemas computacionales, uno puede pensar de que hay ciertas soluciones que, como uno diría en el lenguaje coloquial, es brute force, que es que tienes todos los datos, ¿no es cierto?, estás corriendo información sobre cada una de las filas, pero hay soluciones que son más inteligentes, que tienden a proteger, por ejemplo, temas como la privacidad de la manera en la que están construidas. Por ejemplo, si yo quiero saber la diferencia entre tu sueldo y mi sueldo, en vez de pedirte tu número, ¿no es cierto?, y pedirte mi número y sacar la diferencia, criptográficamente yo puedo tener, ¿no es cierto?, un número muy, muy grande, mucho más grande que tu sueldo o que mi sueldo, y si tú me das tu sueldo más ese número y yo te doy mi sueldo más ese número y sacamos la diferencia, esa diferencia está correcta, pero nunca revelamos nuestros números, ¿cierto? Hay un montón de cosas mucho más complejas que esa, es un ejemplo trivial, que uno puede usar para poder compartir información y poder generar cálculos sin nunca revelarla. Y muchas veces creo que cuando hacemos este tipo de regulaciones pensamos que casi como que las tablas están con los números sin encriptar, sin cosas. Cuando se pueden hacer sistemas, yo creo que pueden hacer estas cosas más fluidas, no por una vía legislativa, sino por una vía más matemática, ¿ya? Y que lamentablemente quizás no llega, es complejo de explicar, entiendo que tiene todas esas otras dificultades, pero sí hay una fuente de innovación que viene dada por esa presión y que sí ha dado buenas soluciones. Excelente, o sea, usar todas las herramientas para proteger esa seguridad, ¿no? Ok, ahora quiero mover a otro tema que salió de aquí la audiencia, que hemos hablado de la adopción, la identificación para hacer los servicios más rápidos. Ahora, una cosa, Josh. Algo en lo que usted viene trabajando, evaluando el impacto de los programas, saber si los programas funcionan o no. ¿Podría decirnos cómo usar la tecnología para evaluar de manera más rápida si los programas funcionan o no y luego cambiar de curso? Sí. Creo que es un momento muy estimulante para pensar en nuevos enfoques a política y evaluación de impacto. En los últimos 5 a 10 años
los investigadores, forjadores de política, tuvimos accesos a fuentes de datos amplios, imágenes de satélite, por ejemplo. Es posible tener una foto de cada kilómetro cuadrado poblado de todo el planeta todos los días. Eso hace 5 años no estaba disponible. Con redes financieras, redes de teléfonos móviles, tenemos datos en tiempo real, y en los últimos años vimos varios ejemplos de casos en que los investigadores y forjadores de política han usado estas fuentes de datos no tradicionales para hacer evaluaciones de impacto. Kenia es un programa de electrificación que estaba geográficamente en etapas, y usaron imágenes de satélite para ver el impacto del programa en la economía local, sin tener que hacer recopilación de datos masivas de encuestas. Una forma de hacer evaluación de impacto tradicional lleva mucho tiempo para ver cómo cambian la situación, la vida. Estas nuevas tecnologías, fuentes de datos, introducen formas rápidas de bajo costo. No son, claro, tan buenas con las encuestas de hogar, encuestas de consumo, pero son una forma muy buena de bajo costo para ver qué funciona y qué no, en órdenes de magnitud mucho mayores que si tuviéramos esperar. Eso es excelente, ¿no? No siempre es que necesitamos la mejor herramienta, sino en algunos casos algo que rápidamente nos dice si las cosas están caminando como queremos. Y eso nos lleva a otra pregunta de la audiencia para la ministra sobre el programa que mencionó la ministra, el subsidio único familiar. ¿Cómo se puede cómo se puede utilizar la tecnología para monitorear el progreso del subsidio, especialmente el impacto sobre los niños, las niñas, los adolescentes? Bueno, este es un subsidio que es parte de la protección social no contributiva, que está orientado, bueno, principalmente a niños, niñas y adolescentes. Se paga a sus madres, padres, guardadores, también a personas con discapacidad. Y requiere ciertos requisitos, por una dimensión que tiene que ver con el tramo de la calificación socioeconómica, y otros requisitos como la atención en salud y en educación, en el caso de los niños, dependiendo de su edad. Y eso tradicionalmente, en el subsidio único familiar tradicional, bueno, las personas tenían que ir a la salud municipal a solicitar el certificado de que los niños estaban yendo hasta los 6 años al control de salud obligatorio, y luego lo mismo con educación. Nosotros tenemos un registro y toda la capacidad y las bases de datos y la interoperabilidad para que eso podamos verlo sin pedirle a la gente esa peregrinación por instituciones públicas, que además pongo de nuevo el punto en la confianza de la ciudadanía, porque también produce mucha frustración esas faltas de eficiencia, de cosas que no estoy hablando de tecnologías quizás tan complejas como las que está hablando César, pero que sí tenemos la capacidad tecnológica para hacerlo, y muchos la integramos en nuestra vida cotidiana, y cómo el Estado no va a poder integrarla para llegar efectivamente a las casas que lo requieren. Entonces, en particular, específicamente con este beneficio, se chequean los requisitos una vez al año, que se cumpla con la calificación socioeconómica, que se cumpla con la asistencia a los controles de salud obligatorio, a la educación, bueno, todo obligatoria también, dependiendo de la edad del niño o niña que es beneficiario, y cumpliéndose esos requisitos se paga de manera automática. Y dado que además tenemos un registro que hoy día, gracias a los datos administrativos, se actualiza mensualmente, tenemos también esta capacidad de poder mirar rápidamente. O sea, se integra con bases de datos que tienen que ver con el pago de impuestos, que tienen que ver con los ingresos, bueno, ya mencioné salud, educación. Entonces, el registro también es uno de los avances que ha significado la modernización respecto a lo que teníamos antes, que eran fichas, que era
fundamentalmente información autorreportada, hoy día ha sido muy fortalecida con datos administrativos que ya están en el Estado. Excelente, y yo creo que eso me vuelve a algo que César comentó, ¿no? Que cuando hablamos de usar las tecnologías nuevas, no es siempre un aparato nuevo, ¿no? Sino es un proceso nuevo. En este caso, la ministra está hablando de usar tecnologías que no son tan nuevas, ¿no? Pero usarlas de una forma distinta, una forma que no lo vemos antes, para monitorear si la gente está recibiendo los beneficios, si están avanzando. Entonces, volviendo a César, y puedes, si quieres añadir algo, muy bien, pero también tenemos una pregunta sobre el ejemplo en tu presentación de México. Entonces, en ese ejemplo, o sea, había varios actores, varias partes del proyecto. Entonces, entre aquellos, ¿qué dirías que hace más exitosa la implementación de un proyecto así? Entonces, primero un pequeño comentario, Creo que hay un punto muy importante de lo que dijo Josh que quiero contestar. Cuando usamos diferentes tecnologías, tratando de entender a la población, el elefante en la sala es que las muestras probabilísticas son un patrón de oro en las personas que contestan el teléfono. Hace 25 años los servicios eran telefónicos, la gente levantaba el teléfono, contestaba, y ahora la tasa de no respuesta es 80-90%, y esto costo lo vemos en servicios cuando tratamos de entender quién va a ganar una elección. La tasa es muy alta, la tasa de respuesta cero. Las tecnologías desarrolladas por gente como yo son importantes porque son una versión menor de la muestra probabilista, pero estas muestras probabilistas en servicios telefónicos no están funcionando porque la gente no contesta el teléfono. Hay que golpear en la puerta y la muestra probabilística es mucho más cara ahora. La pregunta sobre lo que hicimos en México. Es importante trabajar con una amplia variedad de personas que están encargadas de tareas muy específicas. En nuestro caso tuvimos suerte porque el Secretaría de Economía coordinó en la capacitación de los agregados comerciales en las embajadas de México en todo el mundo. Nosotros no nos involucramos en eso, dijimos muy bien, lo están haciendo ustedes. Nosotros trabajamos en el diseño del instrumento, la interfaz del usuario, asegurando que los datos se actualizaban a tiempo, y teníamos tipo de actividad con múltiples actores, y es difícil porque a pesar de que los gobiernos están con la misma marca, hay celos entre diferentes departamentos y unidades, haciendo que proyectos como los nuestros sean difíciles de implementar. Tenemos una ventanilla para los datos de todo el país, todo el mundo lo quiere hacer, pero quieren que esté con su dominio, con su marca, y esto mata el proyecto muchas veces. Y lamentable, porque debería ser un esfuerzo más colaborativo, pero lo he visto en diferentes tipos de sistemas de gobierno que fracasan por causa de eso, 100%. En relación a estas partes que se juntan, otra pregunta que nos hicieron nos parece esencial. Sabemos que la tecnología por sí misma no resuelve nada de pobreza, es cómo se usa, ¿no? Cómo se mete en un sistema, toda una vista sistémica. Entonces, Ministra Persán, usted habló de los sistemas en Guyana, y ¿cómo es que ustedes mantienen a nivel de gobierno una visión sistémica para el uso de la tecnología en todos los programas contra la pobreza? Es importante tener colaboración, diálogos al nivel más alto para que la voluntad política y el esfuerzo colaborativo estén a ese nivel. Y esto debe filtrarse a las agencias y debemos ver también quién se beneficia. El gobierno tiene agencias múltiples, sectores múltiples y un beneficiario único para cada uno. Entonces es necesario ver cómo cada beneficiario gana de cada sector, de todos los sectores, y ver a esa persona en términos de cuál sería el resultado que queremos. Tenemos que entender cuánto le cuesta al Estado por persona, por familia, por niño, y ver la asistencia que se ha ofrecido a cada uno de estos subgrupos para que el gobierno pueda ser más efectivo en sus gastos. Y con este mandato, este tipo de perspectiva visionaria
es un punto de diálogo entre agencias para no caer en esta trampa a la que se refirió César, que cada uno tiene su tangente, sino tratar de integrar y ver la efectividad en el programa de sacar a la gente a la pobreza, identificar a alguien que sea vulnerable y asegurarse que creamos independencia financiera, esa es una forma de mirarlo, y ver también la estabilidad socioeconómica de manera holística, mirando los diferentes elementos que existen en el gobierno. Tiene que empezar a nivel del liderazgo. No puede ser algo que se haga de manera técnica y en silos. Siempre tiene que ser a este nivel y es imperativo que al hacerlo tengamos los diálogos, secciones de monitoreo y evaluación. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Debemos volver otra vez a diseñar para asegurar que nuestro modelo sea sólido financieramente y tenga el impacto que queremos que tenga. Hay algo que quiero agregar sobre lo que mencionó Josh. Crowdsourcing es un instrumento valioso para conseguir feedback de la población, para que esto es algo costo efectivo, el instrumento existe y crea. Ese es mejor que llamar por teléfono, sino tener mecanismos que nos dan respuestas que pueden ser analizadas por la forma en que son estructuradas, usando tecnologías existentes, adaptándonos a las necesidades de la población y a las personas a las que les ofrecemos los servicios. Gracias, ministro. Yo creo que lo que es más importante de luego ahí es la vista al beneficiario, ¿no? Cuando pensamos todos los sistemas tecnológicos, cómo se llega a cada beneficiario, ¿no? O sea, obviamente hacemos cambios muy arriba, muy macro, pero si no está ayudando al servicio a llegar y los servicios múltiples, no lo podemos evitar. Bueno, a mí me encantaría conversar con este panel toda la tarde. No lo puedo hacer, no me dejan. Yo sí he aprendido varias cosas, ¿no? En este panel. He visto ejemplos bien concretos de cómo la tecnología puede ayudarnos a identificar más quién necesita apoyo, a evaluar si los programas son eficaces y asegurar de que los programas sí llegan, ¿no? Y más rápidamente a las personas que las necesitan. Lo otro que veo es que tenemos ejemplos muy concretos en la región y fuera de la región que podemos adaptar a nuestros contextos, no exactamente igualmente, pero podemos usar así para eliminar la pobreza a una velocidad más rápida que nunca antes en el pasado. Ok, yo quiero terminar con una pregunta final para nuestros panelistas. Si pudiéramos usar una varita mágica para resolver un desafío tecnológico en la lucha contra la pobreza, ¿qué solucionarías hoy mismo? Con una varita mágica para eliminar un desafío tecnológico, entonces, ¿qué es lo primero que corregirían, César? Es difícil. Yo creo en mejoras graduales. Entonces, la varita mágica para corregir la pobreza no es algo en lo que creo. Pero si existiera la varita mágica, me gustaría usar una que nos mantuviera abiertos a la innovación, porque cada vez que llegamos a una solución es importante tenerla ahora. Y mi temor es que a veces pensamos que estamos al fin de la jornada y que lo que tenemos que hacer es agregar limitaciones a nuestras soluciones o tecnologías. Entonces sería una varita mágica que le dé a la gente el sentido de creación, de maravilla, para poder seguir buscando más. Excelente, nos devuelve a las actitudes que mencionaste al inicio, ¿no? Josh. ¿Cómo usar esa varita mágica? Me gusta la varita mágica de César y la mía es mucho más común, ya la vimos algunas veces. Tiene que ver con acceso a datos. Me gustaría que la gente entendiera que hay formas de ofrecer acceso a datos que son muy útiles en las políticas contra la pobreza
y que son responsables y protegen la privacidad. Oímos 3 perspectivas diferentes: de la perspectiva institucional, de la salvaguarda del acceso, tecnologías de mejorar la privacidad, que crean opciones para mejorar el acceso a los datos para usos responsables. Me gustaría que más gente entendiera que privacidad de datos y acceso a datos no es binario. O se abren todos los datos y que la inteligencia artificial haga lo que quiera, o cierra sus datos. No es innovador, pero es muy seguro. En el medio hay todo un espectro y hay perspectivas diferentes, ejemplos claros de uso que pueden dirigir, orientar cómo hacer ambas cosas. Excelente. Un pensamiento no binario sobre el uso de datos y privacidad de datos. Ministra Parsal, si yo fuera Harry Potter y tuviera esa varita, querría usarla para muchas cosas, pero la gente, cualquier sistema es tan bueno como la gente que subyace al sistema. Cualquier sistema tiene éxito, tiene más éxito si los que se benefician abrazan el sistema. Me gustaría usar mi varita mágica en la gente para decirles: no le tengan miedo a la tecnología, abracen la tecnología, pruébenla, usen los controles, los mecanismos. Va a demorar algún tiempo, pero de la misma forma que nos beneficiamos de la tecnología de hace años, nos beneficiaremos de la tecnología que está aquí ahora. Entonces, hacer con que la gente tenga la mentalidad que le permita usar la tecnología de manera en que puedan ver la visión que subyace en la tecnología y cómo van a beneficiarse de su uso es crucial, porque podemos usar las mejores tecnologías, pero si no tiene éxito, sin que la gente no esté en el centro de ellas, no vamos a conseguir nada. Así usaría mi varita. No tengo ninguna magia para usar. Y eso nos devuelve al punto que la ministra hizo anterior de crear confianza, ¿no? Con compartir los datos y con usar la tecnología. Ok, la última varita mágica la damos a la ministra. Sí. No sé si es una varita mágica, la verdad. Yo creo que para enfrentar la pobreza y enfrentar la desigualdad, lo que tenemos que hacer es, no solo pensar cómo focalizamos y distribuimos los recursos que hoy día tenemos destinados a la protección social. Tenemos que pensar también cómo, y en nuestra región es importante, complejizamos nuestras economías para que no solo distribuyamos los recursos que tenemos, sino que generemos mayores riquezas que efectivamente permitan mejorar la situación de las personas, pero además, sin duda, una mejor distribución de los recursos y la riqueza que la humanidad produce en su conjunto. Y ahí me quiero ir a una discusión quizás más amplia, pero que la planteaba el presidente Boric. Me tocó acompañarlo el año pasado a la Asamblea General de Naciones Unidas, de cómo hoy día nos atrevemos a enfrentar la discusión sobre la gobernanza financiera global. Y ahí estamos hablando, sin duda, no solo de modernizar, sino de combatir la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos, poder enfrentar las desigualdades en las recaudaciones de impuestos. Son desafíos, por supuesto, complejos, con distintos tipos de complejidades, pero me parece que es relevante que pongamos ahí el foco. O sea, tenemos hoy día como humanidad la capacidad de generar riqueza, tenemos problemas de distribución, pero tenemos tecnologías y herramientas que nos permiten, si somos ambiciosos y se construyen las voluntades políticas, poder enfrentarlo. Así que yo creo que por supuesto tenemos que modernizar y ocupar de la mejor manera posible, compartir experiencia entre distintos países con experiencias similares, pero hay un desafío que tiene que ver con la distribución más justa de la riqueza, para la que también tenemos que poner a disposición, y creo que es un imperativo ético poner a disposición estos desarrollos y posibilidades tecnológicas, las que hay hoy día y las que seguiremos desarrollando. Una palabra final perfecta. Con eso quiero agradecer a nuestra audiencia y especialmente a nuestros panelistas. Excelente, un fuerte aplauso, por favor.